Hola, ¿qué tal? Yo soy Dwayne Orley. Bienvenidos al resumen de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas. Sergio Checo Pérez, un guerrero que lo dio todo, pero el exceso de confianza de su escudería le malogró la clasificación, obligándolo a una nueva remontada, pero con el inmenso problema de tener que salvar las posiciones estando rodeado por tres auténticas bestias. Todo esto, aunado al peligro grandísimo y latente de una largada que no creemos que esté exenta de toques y posibles abandonos. Más adelante, te mostraremos a detalle el por qué Checo tenía todo para figurar en el top 5 comparando su mejor tiempo contra los tiempos de la pole de Leclerc, analizando los onboards de cada uno. Pero una mala decisión estratégica haría que resultara descalificado desde la clasificación número 2, y a consecuencia de esto, el escenario está puesto para una remontada espectacular de Pérez, que luchará a muerte con el Hammer por el subcampeonato de la Fórmula 1. El piloto mexicano se verá obligado de nueva cuenta a remontar como lo ha hecho en múltiples grandes premios, y sabemos que puede porque lo hemos visto, sabemos de qué es capaz, pero ahora la sensación es diferente, no solo porque se encuentra en juego el subcampeonato de pilotos de la máxima categoría, y que de ganarlo, Red Bull lograría por primera vez en su historia el 1-2 en el campeonato, sino porque es un subcampeonato por el que Checo ha sudado sangre, y tras lo visto en esta clasificación, lo ha logrado totalmente solo. La penúltima cita del calendario ha estado cargada no solo de un show excesivo y casi de mal gusto, sino también de dramas innecesarios, comenzando desde las prácticas libres, con el piloto madrileño y la escudería escarlata pagando por la ineptitud de la FIA. I think it's just unacceptable. Y un mexicano colérico ante la incapacidad estratégica de su equipo que ha pecado de exceso de confianza. La clasificación en su primera etapa iniciaba en tiempo y forma. Los monoplazas se desplazaban en la pista y los cabalinos rampantes imponían condiciones desde el inicio, con un 1-2, pero por debajo iniciaba un carrusel de cambio de posiciones. Las escuderías de tabla media y baja se rebelaban, escalando a posiciones inusuales para ellas, momento que denominaríamos como la rebelión de Haas y Williams. Y precisamente el buen desempeño de las escuderías que no figuraban antes en las terceras etapas de clasificación serían justo las que llevarían al error de estrategia a los Bulls, recordándonos la premisa de que no hay rival pequeño. Faltando 10 minutos para finalizar la sesión y de manera típica, Verstappen, Hamilton, Russell, Alonso y Albon todavía no marcaban tiempos, pero al salir, finalmente Verstappen pelearía las cuartas y quintas posiciones con Checo, pero al final el mexicano terminaría en 13ª posición, salvándose de la eliminación. Quienes no corrían con esa suerte serían Lando Norris, Esteban Ocon, Guan Yu Zhou, Oscar Piastri y Yuki Tsunoda, siendo las grandes decepciones el equipo McLaren con sus dos pilotos y Alfa Tauri con un Tsunoda visitando el piso de la tabla, y Ricciardo, su coequipero, salvándose de la descalificación por nada. La posición de Checo en esta Q1 nos sorprendía un poco, ya que en las prácticas libres 3 habíamos visto un buen desempeño del tapatío, donde por tan solo 53 milésimas se había visto superado por su coequipero al final, pero gran parte de la sesión había estado por encima del mismo, y en la sesión 2 de prácticas libres había quedado 2 puestos por encima del león neerlandés y 5 por encima de Hamilton, así que sabíamos que en la sesión de clasificación número 2 el mexicano tenía más que ofrecer. Las sorpresas de esta primera etapa de clasificación habían sido los dos pilotos veteranos y resucitados por Haas, Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen, que se mostraron aguerridos exprimiéndole un ritmo a los motores Ferrari de sus monoplazas que no les habíamos visto anteriormente, liberándose del estigma de ser los ocupantes del piso de la tabla, y también al finlandés Valtteri Bottas, que daba cátedra de cierre de clasificación, también sacando lo mejor del motor Ferrari de los monoplazas con livery parda para este gran premio. La Q1 nos había mostrado también a un equipo que al haber terminado poco más abajo pero defendiéndose como gatos panza arriba, nos develaba los dos Williams que apenas salvaban la clasificación, pero serían muy importantes para más adelante en la clasificación número 2, que iniciaba con unos Magnussen y Alonso que no se guardaban nada para segundas vueltas, y coronaban los tiempos, pero el gusto les duraba poco, ya que Sainz y Leclerc lo superarían colocándose arriba de la tabla, siendo el monegasco el primero en reducir los tiempos superando la barrera del 1.33, logrando un tiempo de 1 minuto, 32 segundos y 966 milésimas, pero el piloto mexicano respondería superando el tiempo de Leclerc y colocándose en la punta de la tabla sobre los dos Ferrari, habiendo superado el tiempo del monegasco por tan solo 1 milésima. De nueva cuenta, y faltando 10 minutos en el reloj, los dos Mercedes y Verstappen no habían marcado tiempos aún, en un comportamiento bastante atípico para el león neerlandés, que nos tiene acostumbrados a intentar marcar los mejores tiempos desde el inicio, siempre saliendo al frente de todos para evitar el tráfico, pero en esta ocasión se reservaba así como los dos Mercedes, unos instantes
instantes después, Alonso superaba al tapatío por 85 milésimas. La batalla de cronos prometía cierres impresionantes. Faltando 8 minutos todavía, el neerlandés y las flechas plateadas todavía no clavaban ningún tiempo. ¿Debíamos preocuparnos? La situación se mantenía todavía faltando 6 minutos, pero las flechas plateadas ya abrían vuelta rápida, y quien nos quitaba la duda y el aliento era Hamilton, que barría los tiempos tan solo 43 milésimas más rápido y se colocaba a la cabeza. Pérez seguía en una tercera y cómoda posición, pero faltaban algunos más por cerrar vuelta, y medio minuto después, Russell se colocaba segundo, y Max cerraba posicionándose primero. Ahora Sergio se encontraba en quinta posición, pero contestaba con un crono que lo colocaba en tercera, con lo que volvía a respirar aire fresco. Pero los Ferrari empezaban a cerrar sus vueltas rápidas, y recuperaban las posiciones de punta. También, un aguerridísimo Magnussen se robaba la cuarta posición, dejando a Checo en la sexta. Todos los pilotos en pista se encontraban rodando mientras calzaban gomas suaves, y faltando 3 minutos de clasificación, inexplicablemente Sergio es llamado a boxes. Quienes se encontraban en ese momento en zona de eliminación eran los dos Williams, Gasly, Stroll y Ricciardo. El mexicano era el único monoplaza en el garage, y se esperaba que alcanzara a dar una vuelta de calentamiento más una rápida con el tiempo que restaba en el timer. Quizá los nombres de quienes se encontraban en peligro de eliminación hizo que el equipo de Sergio se confiara, y sentían que una sexta posición era bastante cómoda, por lo que Sergio ya no saldría a combatir los cronos. Pero no se trataba solo de quienes estaban batallando para salvarse de la eliminación, se trataba de contrarrestar a quienes estaban también por debajo de Pérez. Esto se convertía en la crónica de una muerte anunciada. Solo podemos imaginar lo angustioso que podía resultar para Sergio el ver cómo sus posiciones descendían, gracias a monoplazas que se habían mantenido en pista y que se encontraban todos cerrando vueltas rápidas. Y lo más exasperante, sin poder meter las manos para defenderse. Pero alguien más había visto casi la misma debacle que sufría el mexicano en ese momento. Hamilton se encontraba tan solo una posición por encima del tapatío, ocupando la 9ª posición, pero la gran diferencia estribaba en que el Hammer seguía en pista intentando salvar el honor y la posición, pero como lo mencionásemos al inicio del video, los Williams tendrían un papel determinante en el resultado de esta clasificación. Sergio había quedado eliminado, gracias a una desastrosa estrategia que lo había guardado a 3 minutos del final del cierre, quitándole toda posibilidad de defensa y dejándolo desangrarse sin posibilidad de réplica, destrozando la clasificación del mexicano, que se encontraba fúrico. Un segundo después del descenso y eliminación de Sergio, Gasly cerraba su última intentona, descendiendo también a Hamilton, que antes de cerrar su vuelta rápida y poderse liberar de la eliminación, abortaba y reportaba por radio, quedando eliminado y a tan solo una posición por encima de Pérez. Flaco consuelo. En este punto nos preguntábamos, ¿a qué jugaban en el equipo de Sergio? ¿A qué le apostaban? Pusieron el total de sus fichas al 13 negro y no le salió, ya que hay radios donde Sergio, desde su llamado a boxes, le replicaba a su ingeniero la parada temprana. Y a 30 segundos del final, y al observar la debacle, ya no se encontraban en posición de resurtir de combustible el tanque de Checo como hicieran con Verstappen anteriormente, ya que Checo ya requería de 2 vueltas al haberse enfriado sus neumáticos, una para meterlos en temperatura y otra para cerrar fuerte y defenderse, quedándose el equipo con un palmo de narices y la vergüenza entre ceja y ceja al saberse incompetentes. La clasificación número 3 nos arrojó que los Ferrari son los más fuertes a una vuelta en este circuito, llevándose un 1-2 Leclerc en la pole, seguido de Sainz, a Max en tercera posición, Russell en cuarta salvando los muebles para Mercedes, luego Gasly haciendo lo propio para Albon. Después, los dos Williams con sus mejores posiciones del año en conjunto, seguidos de Bottas, Magnussen y Alonso. Pero recordemos que Sainz sufría la sanción por haber cambiado componentes de su monoplaza tras el accidente que develara las deficiencias de organización de este gran premio. Nos queda claro que de haberle pasado esto a Max, habría ardido Troya, pero le sucedió a Sergio, que ahora se sabe menos que apoyado. Y lo que más arde es que Checo se sabía más que competente para lidiar por una posición entre los primeros 5 lugares, de haber tenido la oportunidad de mejorar sus cronos, por lo que aquí te presentamos un comparativo de los onboards de Checo con su mejor vuelta contra la vuelta de la pole de Leclerc. Iniciamos desde la línea de meta, y los dos se pegan al muro derecho para preparar la curva 1, que es una horquilla. Aquí podemos ver que ninguno de los dos ha transgredido la línea de salida de boxes, y los dos salen bien catapultados a la curva 3 e inmediatamente a la 4. Aprovechan muy bien el DRS antes de la curva 5. Y forzan la frenada para quedar bien pegados al muro del lado izquierdo. Desde aquí podemos ver que Leclerc contó con una mejor adherencia durante la curva que le permitió llegar a la 6 con más velocidad, que llega ligeramente anticipado a la 7 y se come agresivo el piano de la 8. Por lo que aún levantando llega antes a la 9. Pero Checo por velocidad punta logra salvar algunas décimas en la curva 10. Y en la 11, Leclerc corta mucho más por el interior, y Checo la toma aprovechando el exterior para no bajar tanto la velocidad. Aún así Leclerc logra el apex para llegar antes a la 12. Aquí la diferencia ya es de algunas décimas.
lo cual también es notorio al llegar a la curva 3. Pero de nuevo Checo, aprovechando el DRS y el músculo de su RB19, logra salvar el segundo que Charles ya le lleva de ventaja, reduciéndolo de nuevo a unas décimas. Y observamos que la trazada de los dos en las curvas 14, 15 y 16 es la misma. Aunque Checo, antes de la curva 17, ya trae un déficit de 8 décimas. Pero nada que no sea salvable en ritmo de carrera. Así que visto lo visto, Checo ahora tendrá que salir desde la 11ª posición tras el reacomodo de la parrilla con Sainz por detrás y con Hamilton y Alonso por delante, viéndose rodeado de sendas bestias que no le harán nada fácil la remontada, que se torna peligrosa ya que largar desde la mitad de la parrilla potencia la posibilidad de algún toque entre monoplazas, pudiendo terminar afectado Checo al grado del abandono, pero tendremos que confiar en el altísimo IQ de conducción de Sergio para librar cualquier percance en las primeras vueltas, luego para librarse de los embates de Sainz y pasar a Hamilton y Alonso que son huesos durísimos de roer como vimos en Brasil. Así que confiamos en que el amo y señor de las calles refrende su título y se haga con el subcampeonato. Si te gustó este resumen, te invitamos a ver el video donde te narramos la victoria y remontada más significativa de Checo. Recuerda que puedes suscribirte y activar las notificaciones para estar al día con F1 Teller. Hasta pronto y buena carrera.